Saludos, damas y caballeros, deseo se encuentren muy bien. Fíjense, el conflicto de Reino Unido, Estados Unidos versus los grupos rebeldes hutíes en Yemen se intensifica. Recuérdense que Yemen está al este del Mar Rojo y al norte del Golfo de Adén. ¿Qué sucede? Se le incautó un barco petrolero comercial del gobierno de los Estados Unidos en Yemen. Esto afectó los intereses no solo de los Estados Unidos, sino también de Reino Unido, lo que provocó una respuesta inmediata de bombardeos a bases militares de los grupos hutíes. Como les había planteado anteriormente, de que aunque esto no afecta de manera directa a lo que es la población civil, sí lo hace de manera indirecta porque ha creado una crisis humanitaria esto, pero simple y llanamente esto ha sido provocado única y exclusivamente por los grupos rebeldes de los Estados Unidos. Disculpen, es que estoy un poco aquejado de salud. De los grupos rebeldes de Yemen. Y aquí, consultando los diarios internacionales, nos vamos a leer estos dos textos. Dice: los hutíes amenazan a Estados Unidos y Londres por bombardear a Yemen. La andanada de bombardeos de ayer viernes contra los hutíes avivó los temores de que la guerra entre Israel y Hamas se extienda a toda la región. Este es el gran problema. Los rebeldes hutíes afirmaron ayer viernes que los intereses, es decir, antes de ayer, porque hoy es domingo 14 del mes de enero. Los rebeldes hutíes afirmaron ayer viernes que los intereses de Estados Unidos y Reino Unido eran blancos legítimos tras los bombardeos de estos países en Yemen en respuestas a semanas de ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo que amenazan el comercio mundial. La andanada de bombardeos del viernes contra los hutíes avivó los temores de la guerra ante Israel y Hamas se extienda a toda la región. Es decir, se tiene el pánico, el miedo de que la guerra se extienda a toda la región. Los rebeldes hutíes lanzaron un misil balístico antibuque en represalia a los ataques de Estados Unidos y Reino Unido, informó el director del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el teniente general Douglas Sims. El disparo no alcanzó ningún buque, añadió. El grupo rebelde aliado de Irán, potencia regional y rival de Israel, lleva semanas atacando a los barcos que atraviesan el Mar Rojo, por donde transita el 12% del comercio mundial, en solidaridad con los palestinos en Gaza. En respuesta, Estados Unidos, Reino Unido y 8 de sus aliados aseguraron en un comunicado que sus ataques buscaban desescalar tensiones y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo. Irán y otros países condenaron las acciones de las potencias occidentales y advirtieron que la situación podría empeorar. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar una reunión de emergencia este viernes. La víspera adoptó una resolución exigiendo a los hutíes que detuvieran inmediatamente sus ataques, Los precios del petróleo subieron 4% por temor a una escalada antes de volver a caer. Los hutíes, que controlan gran parte de Yemen desde que estalló la guerra civil en 2014, forman parte del autodenominado Eje de Resistencia, que incluye a Hamas, al Hezbollah libanés y a otros movimientos armados hostiles a Israel y apoyados por Irán. Todos los intereses estadounidenses y británicos se han convertido en blancos legítimos de las Fuerzas Armadas yemenitas tras la agresión directa y aclarada contra la República de Yemen, afirmó el Consejo Político Supremo de los hutíes. Señal fuerte. Las acciones de hoy demuestran un compromiso
compartido con la libertad de navegación, el comercio internacional y la defensa de la vida de los marinos frente a ataques ilegales e injustificables, declararon Australia, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden calificó los bombardeos como una acción defensiva exitosa después de los ataques sin precedentes en el Mar Rojo y dijo que no dudará en ordenar más acciones militares si es necesario. El primer ministro británico Rishi Sunak afirmó que la violación del derecho internacional por parte de los hutíes merecía una señal fuerte en respuesta. Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería iraní, estimó que los ataques occidentales alimentarán la inseguridad y la inestabilidad en la región y desviarán la atención de Gaza. El movimiento islamista palestino Hamas afirmó que responsabilizará a Reino Unido y Estados Unidos de las repercusiones en la seguridad regional. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán ni una escala bélica. Cientos de miles de personas, algunas con rifles Kalashnikov, se congregaron en Sanaa, la capital de Yemen, para protestar. Muchas ondeaban banderas yemenitas y palestinas y sostenían retratos del líder hutí Abdul Malik al-Houthi, observó un periodista de AFP. Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, coreaban. En Teherán es la capital de Irán, cientos de personas se manifestaron contra Estados Unidos, Reino Unido e Israel y expresaron su apoyo a Gaza y Yemen. China pide moderación. Los palestinos en Gaza aplaudieron el apoyo de los hutíes y condenaron a Estados Unidos y Reino Unido por su respuesta militar. Nadie está con nosotros excepto Yemen, comentó Fuad al-Gadalini, uno de los miles de palestinos que se quedaron sin hogar tras los bombardeos israelíes en Gaza. China expresó preocupación por la escala en un importante punto de paso para la logística internacional y el abastecimiento energético y pidió moderación en todas las partes. Rusia tildó los bombardeos británico-estadounidenses de ilegítimos y Turquía de respuesta desproporcionada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes que no agraven la volátil situación de la región. Disculpen. Libertad de navegación. Los ataques de ayer viernes, recuerden que hoy es domingo. Los ataques de antes de ayer viernes tuvieron como objetivo una base aérea, aeropuertos y un campamento militar, indicó la televisión hutí Al-Masirah, mientras corresponsales de la AFP y testigos afirmaron de fuertes bombardeos en Sanaa y en la ciudad portuaria de Hodeida, en el Mar Rojo. El Comando Central de los Estados Unidos señaló que los ataques se realizaron con aviones de combate y misiles Tomahawk. Reino Unido dijo haber desplegado 4 cazas Typhoon Fiji Air 4 con bombas guiadas por láser. Según el portavoz militar hutí Yahya Saree, al menos 5 personas murieron. Desde el 19 de noviembre los hutíes lanzaron 27 ataques cerca del estrecho de Bab al-Mandeb, que separa la península de Arábica de África, según el ejército estadounidense. Las principales empresas navieras han desviado sus cargamentos, lo cual afectó a los flujos comerciales y la producción en varios sectores, como el automotriz, que depende en gran medida de los repuestos provenientes de Asia.
Mientras tanto, por otro lado, Netanyahu dice que la guerra no parará ni por la Haya ni por las amenazas del eje del mal. El primer ministro israelí dijo que la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo islamita Hamas continuará hasta el final. Y es que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este sábado, es decir, ayer, que la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo islamista Hamas continuará hasta el final y que esta no se va a ver frenada ni por el proceso abierto por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni por las amenazas del eje del mal. La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal, afirmó el primer ministro en una declaración televisada a la nación antes de que se cumplan mañana 100 días de la guerra contra Hamas, que comenzó el pasado 7 de octubre tras el ataque que ese grupo islamista llevó a cabo en territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas. Netanyahu se refirió repetidamente al eje del mal, donde enmarcó a Hamas, a la milicia chií libanesa Hezbollah y a los hutíes de Yemen, grupos apoyados por Irán que en los últimos meses han lanzado numerosos ataques hacia Israel. Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos prometa, no hay nada que nos comprometa ni nadie que pueda detenernos, afirmó el primer ministro de Israel, quien prometió más presupuesto para financiar la guerra. El primer ministro se refería al proceso por genocidio abierto en la CGI a demanda de Sudáfrica, que ha pedido medidas cautelares para el alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 23.800 personas en casi 100 días de guerra. No pararemos hasta que no eliminemos para siempre a Hamas y traigamos de vuelta a los rehenes, insistió Netanyahu sobre la guerra, que según dijo no es solo de Israel, sino de todo el mundo. Esta es la guerra de todos los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esto va contra el eje del mal, liderado por Irán, los hutíes, Hezbollah y Hamas, aseguró Netanyahu, que prometió que lo que pasó el 7 de octubre no volverá a ocurrir. Netanyahu se pronunció, o más bien pronunció, este discurso minuto antes de que comenzara el Tel Aviv una protesta multitudinaria de 24 horas con motivo a los 100 días de guerra, impulsada por las familias de los secuestrados para reclamar al gobierno que haga lo que sea necesario para traerlos lo antes posible de vuelta a casa. Se estima que aún 136 cautivos permanecen dentro de la franja, aunque 25 estarían muertos. Un gran problema. Pero nada, le seguimos dando vueltas y seguimos informándonos sobre los acontecimientos internacionales. Un abrazo, deseo se encuentren muy bien, disculpen las irregularidades, nos encontramos afectados de salud y casi no hemos concebido un poco el sueño, nos sentimos un poco agotados, pero nuestro compromiso es informarles de la manera correcta. Así que un abrazo, saludos desde el Caribe y espero que ustedes se encuentren bien en cualquier parte del mundo. Hasta pronto.